lo que va a compartir con nosotros hoy, que tiene que ver con inteligencias múltiples, con competencias, con programaciones. Vamos a tener la oportunidad de aterrizar un poco pues algunas de las cosas que ayer Javi y Alfredo pues, nos fueron compartiendo, ¿verdad? Bueno, Amparo es doctora en pedagogía, es directora del equipo de proyectos pedagógicos, ha sido profesora en la Universidad de Comillas y coordinadora del grado en pedagogía en el CES Don Bosco, pero como veis tengo chuleta porque esto es largo y no quiero yo despistar nada. Ha sido ponente en 5 congresos internacionales en multitud de jornadas. Es autora y coautora de 10 libros de didáctica, currículo, competencias y evaluación, de más de 30 artículos y 45 guías de recursos sobre los mismos temas. Casi nada. Miembro de 3 comisiones de evaluación de proyectos de innovación en el Ministerio de Educación, moderadora de las jornadas técnicas del Salón Aula de la Orientación en 6 convocatorias, y ha coordinado la formación continua del profesorado en un proyecto sobre el enfoque de inteligencias múltiples en 550 centros en toda España. Prepara nuevas publicaciones sobre estimulación, inteligencias múltiples y familia. Como veis, la persona adecuada para seguir aprendiendo con ella. Pues muchas gracias, Amparo. Todo es tuyo. Muchísimas gracias a ti por la presentación y a todos por estar aquí. Bueno, ¿hemos descansado bien? Sí, porque ayer comenzamos a hablar de neurociencia, todo lo que nos está aportando, y recordamos que hace no sé cuántos años yo recordaba una frase de mi abuela, de mis tías, que nos decían: descansa bien, duerme bien, porque lección dormida, lección aprendida. Hoy, ¿qué nos dice la neurociencia? Que hoy, cuando estamos transmitiendo a los tutores información para que en las reuniones con padres les den consejos concretos, por favor, que se respeten las horas de sueño. Que hoy lo que sabemos ya fehacientemente es por qué lección dormida, lección aprendida. Durante el día toda nuestra actividad cerebral va almacenando una serie de toxinas y por la noche nuestras células nerviosas al descansar se encogen y permiten que pase entre ellas el líquido cefalorraquídeo, que viene a hacer el papel en los desagües del agua con Fairy, que se lleva las sustancias de desecho. Si no se las lleva, al día siguiente no estamos en disposición de aprender. Bueno, pues hoy ya está perfectamente estudiado y ya sabemos, se lo estamos transmitiendo a los padres, las horas que debe dormir un niño, un adolescente, una persona mayor, para que realmente su actividad esté en buena disposición de aprender. Bien, bueno, pues vamos a trabajar hoy y vamos a hablar de competencias e inteligencias, claves para las nuevas programaciones, y en la editorial SM una compañera, Nuria, me había añadido ese subtítulo, realidad o reto, que nos lo replantearemos al final, realidad, reto o las dos cosas. Pues esto es el ámbito en el que nos vamos a mover. ¿Me oís bien ahí detrás? Entonces, a ver si esto conecta. Aquí tenemos una imagen gráfica de una situación en la que a veces nos movemos nosotros y muchos de los profesores con los que estamos trabajando y a los que tenemos que asesorar. Tenemos tantas luces que a veces es imposible ver el auténtico resplandor. Luces que tenemos: inteligencias, competencias. Inteligencias contra competencias o inteligencias y competencias. Tenemos proyectos renovados, proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, metodología de pensamiento. Todo esto, ¿cómo vamos a integrarlo? ¿Cómo vamos a relacionarlo? Porque en muchas ocasiones parece que se está enfrentando. Pues hoy vamos a ver algunas claves sobre este problema. Porque sobre tal problema nos advierte uno de los pensadores más lúcidos que tenemos sobre la realidad educativa, que es Fuller. Fíjate lo que nos dice: a veces el problema no es la ausencia de innovación en las escuelas, sino a veces es que tenemos demasiados proyectos inconexos, episódicos, fragmentados, y que solamente están asomando de manera superficial. A esto algunos lo llaman
el problema del árbol de Navidad. Bueno, pues vamos a ver cómo ese árbol de Navidad luce bien en nuestros centros, porque vamos a dar una intención y vamos a dar un valor y vamos a dar una conexión y vamos a poner en una situación de conexión y de sistema todo ello. ¿Qué es para nosotros esencial como expertos, como asesores que vais a tener que mediar sobre lo que la neurociencia nos está aportando y toda la conexión que tiene que llevar a la didáctica y a la realidad de nuestros alumnos? Pues primero vamos a tener que fundamentar. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos enseguida con ello es construir. Y desde esta idea de fundamentación vamos a partir pensando en algo concreto que nos va a permitir después poner en relación, poner en conexión nuestra idea de inteligencia con la idea de concepto. Entonces ahí tenemos una idea. Individualmente, cada uno de vosotros vais a pensar y vais a escribir el nombre de un personaje al que calificaréis de inteligente con mayúsculas, individualmente, porque luego lo contrastaremos con compañeros. ¿Sí? Escribís el nombre. 50 segundos. ¿Nos han sobrado? ¿Ya lo tenemos? Sí, venga. Irme diciendo nombres. Nelson Mandela. Alto, por favor, que nos oiga todo. Nelson Mandela. Más. Steve Jobs. Muy bien. ¿Más? ¿Más? ¿Einstein, lo habéis dicho? Bien. ¿Más? Saint-Exupéry. Muy bien. Perfecto. ¿Más? Piaget. ¿Más? ¿Cómo se nota que somos del ramo, eh? Pep Guardiola. Pep Guardiola, Dios mío. ¿De qué equipo será este caballero? Aquí tenemos un madridista. A ver, más. ¿Perdón? Me faltan algunos nombres. Alguien que tenga un nombre que diga, aquí este va a complementar el ramillete que han propuesto mis compañeros. David. Chopin. Perfecto. Napoleón. Newton. Napoleón. Ese es más controvertido y luego nos va a salir y vamos a evaluar por qué personajes como Napoleón podrían estar en nuestro listado de personajes inteligentes. Bien. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Mirad, yo os voy a presentar mi lista, una lista. Personajes que tienen cosas en común y personajes que tienen cosas diferentes. Esta primera señora que tenemos ahí, que ha pasado ya los 100 años, se llama Carmen Herrera y es una artista que está revolucionando el arte moderno en Nueva York. Digo Nueva York, no digo Cuenca. Los chistes con Cuenca, Alberto, solamente me son permitidos a mí, que soy de Cuenca. Los demás, mucho cuidado, que como dice mi marido, si alguien se mete con Cuenca me sale la vena siciliana. Entonces, Carmen Herrera es la artista de moda en Nueva York y su primera exposición fue a los 89 años. Se levanta todos los días, dice que lo primero que hace es una oración para darle gracias a Dios por ese nuevo día, por otro día, en el que le va a permitir disfrutar de la vida. Más de 100 años y creando, una enorme artista plástica. Ahí tenemos a Madame Curie, Nobel, su hija también Nobel, de que además creó un entorno, Nobel en 2 ocasiones. Tenemos también a Einstein, que había aparecido por ahí. Tenemos a John Lennon, que también por aquí se había citado a alguien. Tenemos ahí a Rafa Nadal. Tenemos a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sabéis quién es? A
Amancio Ortega, el presidente del Grupo de Zara. Este os prometo que lo tenía ahí antes de que se hiciera popular en Ola y en la entrega de los Goya. O sea, ya lo teníamos reconocido de antes. Bien, fijaros, todo lo que tenemos aquí. Inteligencia lingüística, inteligencia corporal cinestésica, inteligencia lógico-matemática, inteligencia naturalista, inteligencia plástico-visual, inteligencia musical, inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Amancio Ortega, un campeón en la toma de decisiones, el imperio que ha podido crear en unos años. Fijaros que cuando yo os he pedido que pensarais en el nombre de alguien inteligente, cada uno de vosotros ha ido barajando posibilidades y habéis escrito unos nombres que difícilmente hace unos años hubiéramos propuesto como exponentes de inteligente, porque igual ni siquiera nos hubiéramos atrevido, y los demás nos hubieran hecho algún comentario en este estilo. Es llamativo que este mismo juego, en algunas ocasiones yo lo hago en charlas a padres, y no nos sale un ramillete tan equilibrado como el vuestro, que si os dais cuenta parece que teníamos ya claro el objetivo de entrada, ir apuntando a personajes que pudieran ir destacando especialmente en alguna de esas inteligencias, pero ya me van dando los padres, las familias, me van dando nombres de inteligentes diferentes. Porque hace unos años recordar que era el pensamiento lógico y el pensamiento verbal como mucho. Entonces, o eres inteligente por aquí o eres raro. Ayer nos hablaban de algunos nombres, ¿verdad?, de expulsados del sistema educativo porque no participaban de esas dos inteligencias. La historia de los premios Nobel está naturalmente plagada, cuajada, cruzada de todos esos nombres. Pero pues aquí comprobamos que efectivamente todos tienen algo en común. Son notabilísimos, muy sobresalientes, aún más, en alguna inteligencia, pero normalmente en más de una. Y nuestro objetivo es que verdaderamente personas que en un momento determinado las ponemos como exponentes, como prototipos o estereotipos incluso de una inteligencia, vayan siendo cada vez más equilibradas, que este es el reto que tenemos por delante. Bien. Ahora vamos a hacer otra cosa. En parejas vais a pensar si las dos propuestas, los dos nombres que vosotros habíais escrito, además de inteligentes, son competentes y por qué. ¿Son inteligentes y competentes o no? ¿Lo son a la vez o no? ¿Por qué? 2 minutos.
No se oye. Habían propuesto Einstein, Nelson Mandela y la Madre Teresa de Calcuta. Entonces yo os pregunto, además de inteligentes, ¿son competentes? Y decís que sí. Y yo os pregunto, ¿por qué? ¿Por qué son las dos cosas? Efectivamente, muy bien. Entonces, no se mueven solamente en el plano de lo abstracto, sino que cumplen unos retos, lo llevan a la acción. Y es que además nos han puesto, o sea, el ejemplo que nos han puesto nos viene al pelo y ahora vamos a ver por qué. Fijaros, un nombre para la reflexión, Hitler. Yo os pregunto, ¿tenía inteligencia interpersonal? Sí. Sí. ¿Alguien piensa que no? Coincidimos todos en que sí. Es un nombre controvertido. Pero ahora vamos a ver por qué hoy tenemos que matizar y vamos a matizar. Mirad, las inteligencias múltiples tienen una serie de características. Y una de ellas es que son moralmente neutras. Una inteligencia tú la puedes orientar hacia el bien o hacia el mal. Pero como inteligencia puede tener un valor en una escala. Por eso nuestro trabajo es lo que es y no se va a agotar en inteligencias. Ahora iremos viendo. Entonces, Hitler, si nosotros tomáramos una serie de indicadores que están determinados por la inteligencia interpersonal, los tenía. Por ejemplo, y es muy frecuente que a la empatía le demos un sentido positivo, ¿no? Empatizar es saberse poner intelectualmente en la mente de otro. Y eso los grandes dictadores lo han hecho siempre muy bien. Por eso han sido capaces de mover lo que han movido. Por eso Hitler fue capaz de hacerse con las riendas y manipular el destino de un país que en aquel momento era seguramente el más culto o el más avanzado en Europa. Y fijaros todo lo que llegó a hacer. Entonces, por tanto, las inteligencias pueden orientarse hacia el bien o hacia el mal. Entonces, Hitler sería muy inteligente desde el punto de vista interpersonal, porque además donde no llegaba fue capaz de buscar quién lo hiciera, fue un adelantado a su tiempo en todo lo que era el marketing y la difusión a través de las artes visuales. Tuvo una mujer que yo siempre la pongo como exponente de la inteligencia plástico-visual y corporal kinestésica, Leni Riefenstahl, que después de la guerra todavía no se pudo demostrar si había participado, si no había participado, murió a los 100 años creando arte. Ahora bien, arte orientado durante una época muy significativa de su vida a difundir los valores de la ideología nazi. El otro día en un centro que estamos haciendo un proyecto estupendo sobre Juegos Olímpicos, estudiábamos algunos de los documentales de esto. Entonces, por tanto, inteligencia interpersonal no es lo mismo que competencia social y cívica. En las competencias ya tenemos unos propósitos educativos. Aquí ya hay un acuerdo educativo y no puede haber una finalidad o un propósito educativo que no esté orientado hacia el bien. No solamente hacia el desarrollo o hacia el nivel intelectual, sino esa intelectual orientada hacia el bien. Claro, es que aquí nos han hablado de Nelson Mandela. Fijaos todo lo que fue capaz de conseguir. O sea, no era una inteligencia solamente teórica, fue una inteligencia orientada a la acción práctica también, lo supo poner muy bien en diálogo y efectivamente cumplía los dos requisitos, en este caso concreto. Era un exponente magnífico. Entonces, por tanto, aquí ya tenemos uno de los aspectos. No es lo mismo una inteligencia interpersonal que una competencia social y cívica. Esto nos sirve para cualquier inteligencia. Fijaros que en los últimos años, con todo lo que ha sido el problema de la crisis económica,
matemática, hemos conocido nombres de algunos personajes que la inteligencia lógico-matemática la tenían muy bien, y algunos aspectos también de la inteligencia interpersonal, y vendieron unas preferentes a ancianos estupendísimas. Entonces, fijaros cómo ahí lo que nos faltaba era una competencia social y cívica muy inteligentes, en lógico-matemática muy inteligentes en interpersonal, pero les faltaba esto. Entonces, esto para nosotros es fundamental desde la educación y en este ámbito concreto que en esta situación nos está ocupando desde la orientación, un motivo de reflexión que vamos a ir completando a lo largo de esta sesión. Entonces, no cabe duda que inteligencias y competencias pueden ir de la mano, porque las competencias, como veremos, van a dar otra luz a las inteligencias, pero las podemos y las debemos analizar y proponer en muchas ocasiones de manera conjunta, porque tienen muchos nexos en común. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es por qué en estos momentos tienen tanta importancia para nosotros. Y vamos a proponer un conjunto de razones. Necesidades del siglo XXI, el centro, el entorno de las familias, la normativa curricular, la investigación neurocientífica y la innovación metodológica y nuestra propia identidad. Muy brevemente vamos a ir analizando cada uno de esos factores. ¿Por qué hoy tienen tanta importancia ese binomio inteligencias y competencias? Ya hablamos del contexto y las necesidades del siglo XXI. Siglo XXI, fijaros, en el cual decimos que estamos inmersos en la gran paradoja. ¿Cuál es? Lo único estable es el cambio. El saber está avanzando continuamente. Lo que ayer nos estaba ocupando y nos estaba entusiasmando, mañana le tenemos que dar una vuelta. Tenemos que aprender a aprender y tenemos que enseñar a aprender. Entonces, desde esa perspectiva, esos cambios están afectando al contenido de lo que enseñamos. Antes eran exclusivamente contenidos académicos. Hoy tenemos que hablar de estrategias de aprendizaje. Tenemos que enseñar a que los alumnos vayan aprendiendo de manera autónoma. Y, además, con todo ello, nuestro papel está subiendo de nivel. Antes éramos simplemente comunicadores, yo esto sé y esto te lo transmito. Hoy tenemos muchos medios que transmiten mejor que nosotros. Tenemos magníficos libros de textos impresos, magnífico material digital, tenemos muchísimos elementos de comunicación, pero sin embargo, lo que hoy tenemos que formar es a profesores que puedan enseñar a pensar y pensar con valores. Entonces, este sería uno de los grandes retos y nos lo da este tipo de sociedad en la que estamos viviendo. El centro, el entorno, las familias, también cambiantes, también con sus características. Centros que hace unos años realmente ocupaban dentro de toda su esfera un papel absolutamente preeminente, se quedan atrás, porque la innovación constante es la única manera de mantenerse competitivo. La innovación en personas y la innovación en equipos y la innovación en instituciones en su conjunto. Hoy, en centros, estos últimos años, en esos 550 centros que hemos visitado, hemos comprobado y hemos reafirmado todo lo que está ocurriendo en entornos. Como centros que estaban en algunas poblaciones, ahí parece que en la cola, de repente, con un proyecto interesante, estimulante, que han sabido transmitir a las familias, que las familias han transmitido al entorno, les ha llevado enseguida a ponerse en una posición que realmente aquellos otros centros que estaban a la cabeza, pues han pasado a situarse detrás. Es decir, en realidad hoy cada vez llega más a los medios. Yo que últimamente, como trabajo mucho con familia y estoy muy preocupada por este tema, cada vez leo más en los periódicos todo lo que son las noticias relacionadas con familia y educación, que va aumentando su presencia, no solamente en publicaciones especializadas, sino en la prensa general.
ahí terminología constante son inteligencias múltiples. Y los padres, pero además de muy diversas condiciones, enseguida te hablan más de inteligencias y les llega de maneras muy distintas. Una anécdota simpaticísima de un colegio de Granada, que luego os presentaré a las profesoras, que ocupaban estar en una barriada tremenda, y entonces tenían cerca un centro público y bueno, pues ellos muy pocos alumnos, el centro público pues realmente tenía overbooking. Introdujeron un programa de inteligencias múltiples con difusión a familias y tal. Bueno, pues hoy tienen lista de espera. Y hace poco una madre combativa que quería allí realmente y directamente que a su hijo se le matriculase en el centro, y como montaba ya tanto lío, pues bueno, pues salió la coordinadora a ver por qué tanto interés. Entonces dijo que su hijo tenía que tener la inteligencia de los astronautas. Entonces empezaron a preguntarse a ver aquello que querría decir. Bueno, pues que en aquellos elementos de transmisión una vecina le había debido hablar de la inteligencia espacial, y la otra le dio la vuelta y dijo, pues el mío por aquí también tiene que ir. Entonces, fijaos, a veces también la misma sensibilidad que están manifestando las familias, porque como sabemos el concepto de inteligencia vende mucho. Desde la orientación esto se sabe muy bien. Entonces, es una sensibilidad y es una demanda que nos están planteando. Pero luego tenemos una normativa. Y en esa normativa tenemos una legislación europea que nos afecta tanto a algunos de los portugueses que estáis por aquí como a todos los que vivimos en la península, en todas las comunidades, porque hay normativa de rango estatal. Entonces tenemos ley, currículos, orden básica. Luego hablaremos de la provisionalidad o la permanencia de esta normativa, pero de lo que no cabe duda es que nosotros somos centros que pertenecemos a un sistema y este sistema tiene una normativa. Bien, dentro de esta normativa, fijaros, tenemos una orden que yo creo que no se ha difundido todo lo que debiera, pero que será una orden que va a permanecer en el tiempo, incluso aunque cambie la ley. Bien, porque yo ya voy conociendo todos los movimientos que empieza a haber. Mañana mismo tenemos aquí en Madrid, al mismo tiempo que vuestro encuentro de orientadores, va a haber un encuentro entre consejeros de las distintas comunidades autónomas para ver cómo se plantea por ahí el futuro y las expectativas en el cambio en educación. Y entonces, mirad, esa orden de enero de 2015 es una orden básica. Eso quiere decir que es una orden vigente en todo el territorio del Estado, absolutamente en todo, independientemente del decreto de currículo que tenga cada comunidad. En esta orden se presenta primero un análisis de las competencias y después se nos habla de metodología. Para mí es una disposición histórica, porque hasta ahora lo que sabíamos que venía de metodología en los currículos era muy abstracto, muy abierto, muy vago. Lugares comunes, aprendizaje significativo, ¿recordáis? Aprender a aprender, partir del nivel de desarrollo, es decir, grandes principios con los que todos estamos de acuerdo, pero no se descendía, no se aterrizaba. Y sin embargo, fijaros de lo que nos está hablando ya esta orden. Se nos está hablando de trabajar el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis. Se nos está hablando del empleo de estrategias de aprendizaje y de técnicas de aprendizaje. Entonces, esta orden dice que en los centros hay que aplicar y hay que completar cooperación, proyectos, aprendizaje basado en problemas. No te van a decir cuándo ni te van a decir cómo. Lógicamente, esto será algo que debe depender del estilo y de la autonomía de los centros, pero te dicen que esto ya no es tal vez. Es que toda la investigación actual revela que así se aprende más y mejor. Luego explicaremos por qué hoy confluyen esos dos aspectos, el más y el mejor. Entonces, todo esto nos lo dice la orden, pero fijaros algo esencial desde vuestro papel de asesores. Se nos dice que además de cooperación entre alumnos, ¿qué tenemos que impulsar en los centros?
coordinación entre docentes. Es decir, todas esas estrategias no son posibles cuando un profesor sí y 40 no. Y como antes decíamos, habrá estilos muy diferentes, porque nosotros hemos elegido a personas que representan distintas inteligencias y nuestros claustros y nuestros equipos están llenos de personas que están participando y que están mostrando prevalencia también de distintas inteligencias. Luego somos diferentes y eso además, ese crisol, puede enriquecer la vida de nuestros centros y todo el desarrollo de nuestras aulas, pero tiene que haber unos elementos de base común. Entonces, por tanto, no solamente es cooperación entre alumnos, tiene que haber cooperación y coordinación entre profesores para que esas metodologías lleguen a los alumnos dentro de un sistema mucho más coherente y mucho más convergente. Por tanto, aquí, como vemos, tenemos ya la fundamentación normativa. Pero antes decíamos que también vivimos tiempos complicados, ¿verdad? Y aquí está esto muy bien representado. Alguien que dice, estamos transformándolo todo, ya veremos después para qué. Y el de al lado dice, pues claro, esto es lo que estamos habituados. Bueno, pues nosotros ante esto tenemos que decir que rotundamente no, porque a nosotros nos importa lo que hacemos. Entonces, por eso podemos admitir que, aun en esa imagen de provisionalidad respecto a una ley y respecto a unos currículos, ya sabemos, porque lo hemos analizado desde hace ya casi 3 décadas, que hay una esencia que sigue permaneciendo y que en la actualidad, afortunadamente y gracias a Dios, en los programas cada vez hay más de fundamentación real, psicológica y pedagógica. Y que ahí está como fundamentación también la neurociencia. Y por esto ya aparece en una disposición con carácter de orden básica obligatoria en todo el Estado, estrategias metodológicas concretas, porque esto no es opinable. Esto ya está absolutamente demostrado por toda la investigación científica internacional, que así se aprende más y se aprende mejor. Luego nos moverán los contenidos, pero los contenidos nos los mueve el currículo y nos lo mueve el propio progreso científico y técnico. Pero cada vez lo que es menos móvil son los fundamentos de corte didáctico, aunque eso sí, cada vez sabremos más y naturalmente también tendremos más herramientas. Bien. Seguimos con la fundamentación. Hemos dicho que, efectivamente, todo esto está avalado por una investigación neurocientífica y todo lo que viene detrás. Gardner no hubiera llegado donde ha llegado si no hubiera sido por sistemas educativos y por profesorado. En el mundo de la psicología ha sido una figura mucho más controvertida. En el mundo de la educación ha habido mucho más arrojo en seguirlo. Pero es que, claro, se han avanzado muchas cosas. Fijaros, me llama la atención y muchos de los que estáis aquí lo hemos vivido por formación. Hemos pasado en nuestros estudios psicología, pedagogía o psicopedagogía, como descubríamos ayer, años con la polémica de genetistas o ambientalistas. ¿Recordáis cuántas asignaturas, cuántos trimestres? Entonces, dependiendo del investigador, X% a la herencia, X% al ambiente, que luego se podía invertir todo esto. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que había también una posición. Y yo siempre digo, había como dos bandos. Por un lado estábamos los vocacionales de la educación. Y los vocacionales de la educación siempre creíamos en sus posibilidades. Por tanto, entendíamos que el ambiente podía alterar o convocar muchísimo. Y en el otro bando, ¿a quiénes teníamos? A biólogos y médicos que eran mucho más genetistas. Estoy hablando en general, porque luego, como veremos, siempre ha habido excepciones. Y ahora, sin embargo, fijaros, médicos y biólogos han dado así varios pasos y se han situado con nosotros. Y son los primeros que nos están diciendo que la mente cambia física y químicamente con el aprendizaje. Entonces, esto se comentó ayer en las dos comunicaciones y hoy lo volvemos a destacar. Entonces, fijaros, cuando estamos hablando de esa evolución, os he dicho,
ya había algunos avanzados. Aquí tenemos a Ramón y Cajal, total nadie, ¿verdad? Pues fijaros, él ya intuía, aunque no disponía de los datos y de las investigaciones de la actualidad, pero él creía verdaderamente en la fuerza de la educación. Y fijaros lo que nos decía, algo que hoy puede abrir todos nuestros trabajos de metodología de pensamiento. Todo hombre puede, si se lo propone, ser escultor de su propio cerebro. Entonces, y naturalmente los profesores y los orientadores tenemos que poner en disposición a los alumnos de esa situación. Debemos otorgarles, debemos darles las estrategias. Bueno, aquí tenemos a un científico que no solamente era ejemplo, paradigma de inteligencia, sino también de competencias. El sentido de la honestidad que tenía este hombre, hoy con todo lo que estamos viendo en política. Aquí, cuando lo nombraron director de un instituto de investigaciones científicas, pidió que le bajaran el sueldo a la mitad, porque decía que era demasiado. Le ofrecieron el Ministerio de Sanidad y dijo que no. Aceptó un cargo que era honorífico, pero que no tenía ningún tipo de dotación también. Y cuando desde el Instituto de Investigaciones Científicas envió a su hijo a estudiar al extranjero, fue su hijo el único que salió sin beca. Y cuando el hijo preguntó, o cuando alguien le dijo, hombre, a tu hijo, y dijo, precisamente por eso, porque es mi hijo, va sin beca. Entonces, por tanto, un ejemplo. Pero fijaros todo lo que nos advertía. Cada hombre puede ser escultor de su propio cerebro. Luego lo volveremos a ver. Y claro, cuando decíamos investigación neurocientífica, aquí tenemos un crisol de personalidades que tanto nos han ayudado. Garner, Nola, Costa, de Bono. Bueno, Brunner, fijaros cómo está a sus 101 años. Hay que ver cómo mantiene la vocación por la investigación y la vocación por la enseñanza. Hace poco leía yo un tuit muy simpático en internet que alguien se preguntaba, ¿sigue viviendo Brunner? Y comentaba alguien, sí, y ya tiene 101 años, ahí lo veis subido en su andamio. Entonces, porque os acordáis de la metáfora del andamiaje, que entre otras personas fue muy difundida por un hermano de La Salle, Lorenzo Otega, que tanto nos hablaba de la metáfora del andamiaje. Bueno, pues aquí tenemos desde todos los procesos de investigación. Allí tenemos también a un gran representante de la Universidad de McMaster, que ha sido la pionera desde la Facultad de Medicina del aprendizaje basado en problemas. Luego vamos viendo cómo toda la investigación en estos momentos nos está aportando cada vez más y tenemos más científicos que están avalando esa idea de cambio. Y aquí entre ellos tenemos a Fisher, uno de los grandes autores, uno de los grandes impulsores en la metodología de cambio a partir de las inteligencias múltiples. Y fijaros lo que nos dice Fisher. No hay nadie cuyo cerebro, todo esto nos lo podemos auto-aplicar, auto-adjudicar, no hay nadie cuyo cerebro funcione a pleno rendimiento. Todos tenemos capacidades por desarrollar. Es que no solamente lo que vimos ayer en infantil, en primaria, el cerebro cambia con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y multitud de neurocirujanos se quedan perplejos cómo en algunas operaciones a personas de la tercera edad, de edad avanzadísima, descubren cambios, pero verdaderamente radicales, después de que hubieran visto a esa misma persona después tras un ictus y después con un periodo de reeducación. O sea, parece que todo vuelve a vivir, parece que todo vuelve, es decir, las conexiones siguen avanzando. Entonces, por tanto, esto ya se puede aplicar a cualquier edad. Y fijaros lo que nos dice Fisher, que esto ya nos afecta a nosotros más. No sabemos lo que podríamos conseguir con la ayuda necesaria, el tiempo suficiente y los estímulos apropiados. Porque aquí sí que tenemos que poner una de luz. Cada año sabemos más. ¿Por qué? Porque estamos investigando, porque pensamos en técnicas, las relacionamos con contenidos, las aplicamos. Estudiamos cómo mejorar su aplicación y su eficacia, rentabilizamos los problemas, lo transmitimos. Esto es algo que en la próxima década no va a dejar de maravillarnos. Yo he vivido algunas experiencias en este sentido maravillosas.
Hace 5 años comenzamos a aplicar un programa de estimulación de inteligencias múltiples en infantil y el primer año fue muy duro en algunas situaciones, porque tú estabas proponiendo algunas técnicas de pensamiento y de enfrente te decían, esto es imposible, porque además ya enseguida te ven, como dices, estoy trabajando en universidad. No, vamos a ver, yo soy hija, nieta, bisnieta, sobrina de maestros, o sea, yo he crecido en un aula y además no he dejado nunca el aula. He pasado por todas las etapas y ahora siempre que voy a un centro no solamente es que hable con los profesores, es que como me dejen me meto y paso un rato con los alumnos porque es una auténtica pasión, una pasión irrefrenable. Entonces, verdaderamente ese primer año fue muy complicado porque muchos profesores te decían, Amparo, en infantil 6 sombreros de pensamiento, Amparo, en infantil una rueda lógica, esto es imposible. Bueno, pues hace 2 años tuvimos ya un primer encuentro con una serie de esos centros. Y para ese encuentro que organizó y convocó la editorial SM, se les pedía para participación como condición inexcusable que trajeran un proyecto, es decir, que mostrasen cómo estaban aplicando esa metodología. Y durante 3 días tuvimos ocasión de ir visionando, analizando y extrayendo conclusiones de toda aquella experiencia. Yo soy muy llorona en general, pero aquellos días me inflé, o sea, es que me saltaban unos lagrimones viendo a aquellos niños de infantil, aplicando aquellas técnicas que en origen parecían tan complicadas. Y recuerdo que una profesora, ahora os contaré la anécdota después, vino y me dijo, era la coordinadora de un centro religioso de Amor de Dios en Vigo, y me decía, Amparo, es que no creíamos en los niños, esto ha sido algo verdaderamente fantástico. Y esa persona que en aquel momento me estaba transmitiendo esto, ahora ya, fijaros, está trabajando también en difusión, porque un año después, en una de las acciones que me piden en un centro de profesores de Vigo, como es centro de profesores, y ya sabéis a veces estas luchas y estas pugnas que algunos se empeñan de entrada con la pública o la privada, me dicen, Amparo, y después de la formación que nos vas a dar, nos gustaría que viniera también alguno de los profesores o de los coordinadores de un centro público con los que hayas trabajado para que nos muestren algunos ejemplos concretos de la aplicación en el aula. Y les digo yo, vamos a ver, estáis en Vigo. En Vigo hay un colegio, hay un centro religioso que está aplicando esta metodología. ¿Para qué vamos a estar trasladando? Es decir, vamos a... Bueno, pues se hizo y efectivamente, el año, ahora hace poco que he estado con ellas otra vez, me dicen, bueno, este año vuelven a venir porque nos transmitieron una experiencia fantástica y realmente calaron y cayeron muy bien y estuvimos comprobando efectivamente la efectividad y la manera de cuajar toda esa metodología. Entonces, efectivamente, cuando Fischer decía no sabemos lo que podremos conseguir en los próximos años con la metodología apropiada, y la metodología va cambiando, va creciendo, estamos investigando de día en día y en esto estamos comprobando unos rendimientos verdaderamente fantásticos. Pero además, fijaos, de todos esos argumentos que habíamos apostado, hemos dicho, es que para hablar de inteligencias y competencias podemos apostar por un cuarto motivo, nuestra propia identidad. Yo ayer tomé una idea que me pareció fantástica de Javier, lo citamos como corresponde y habló de fidelidad creativa. Yo creo que efectivamente dentro de todo lo que es el ejercicio y el trabajo de La Salle, algunos de cuyos hermanos yo ya conocí en la editorial Bruño, siempre ha habido una preocupación muy significativa si ha sido pionero en España en el trabajo con metodología de pensamiento. Esa metodología de pensamiento que en los años 90 se aplicaba de una manera más específica como un programa que verdaderamente tenía sentido en sí mismo, hoy está evolucionando en los propios centros, pero con unas claves técnicas ya propuestas a partir de lo que es la estrategia de infusión que vamos a ver enseguida.
con eso estamos generando y avanzando todos a la vez. Y siempre con esa idea de la que antes hablamos, inteligencias con competencias, es decir, programas educativos que realmente han priorizado y están subrayando todo lo que es la educación en valores, que para nosotros debe ser ahí una luz que tiene que iluminar todo lo que va a ser nuestro trabajo. Bien. Fijaros, en línea con lo que estábamos comentando, creo que la manera en que Gardner expone esta idea no puede ser más gráfica. En educación, en la última década hemos avanzado muchísimo y en la próxima década vamos a avanzar todavía más. Pero solamente avanzaremos cuando realmente partamos del análisis, de la valoración de lo que tenemos para seguir construyendo a partir de ahí. Porque yo creo que educación ha retrasado su progreso porque nos hemos pasado la vida quemando, haciendo cenizas lo que teníamos, porque parecía que lo nuevo solo podía ser distinto, ¿no? Hay cosas fantásticas. Cuando yo tenía 3 años, mi padre me llevaba a la carpintería del pueblo donde encargaba los bastidores Montessori. Os estoy hablando de los años 60. Hoy uno lee que los hijos de los príncipes de Inglaterra solo van a colegios Montessori. Bueno, es que en el mundo anglosajón a veces, en este sentido, son mucho más respetuosos, pero parece que ahora se les vuelve a evocar. Yo nombro continuamente algunas de las técnicas del pensamiento a Ovidio de Crowley y a María Montessori, porque muchas son adaptación de ellas. No tienen por qué ser solamente de Costa, de Cabri, etc. Es decir, vamos avanzando y al tiempo tenemos que ir mirando lo que vamos consiguiendo y adaptándolo a las necesidades de las nuevas generaciones. Por tanto, solamente podremos avanzar en tanto en cuanto seamos capaces de reflexionar, de analizar y de valorar y extraer conclusiones de todo lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Bien. Aquí tenemos ya, fijaros, enfoque competencias, enfoque inteligencias. Desde una primera perspectiva, desde una primera mirada, fijaros, las inteligencias las vamos a entender como un medio, ¿no?, del cual partimos, son potenciales y al estimular inteligencias nos vamos a poner ahí enfrente una mirada, un fin, que son las competencias. Porque hemos dicho, ya las competencias inscriben, reúnen propósitos educativos y además priorizan urgencias educativas. Es decir, en unos nuevos currículos, dentro de unos años, desde la Unión Europea, no solamente ya desde España, podrían cambiar las competencias en tanto en cuanto cambian urgencias educativas, como decíamos antes. Podría ser perfectamente válido. Ahora bien, las inteligencias son algo más fijo. Cuidado, sometido también a revisión científica. Hoy tenemos reconocidas desde la teoría de las inteligencias múltiples 8 inteligencias porque han pasado 8 tipos de pruebas. Si mañana otra inteligencia pasa los 8 tipos de pruebas, pues podrá haber 9. Recordar que originalmente había 7. Como veis, yo me atengo al sistema de Gardner, inteligencias con minúsculas. Me dice, oye, la inteligencia espiritual, yo la pongo en otro banco. Es otro tipo de inteligencia. Ahí la escribimos con mayúscula y no son las inteligencias de los 8 criterios de los que estamos hablando, que no sé qué no nos ocupa. Pero fijaros, en origen hemos dicho, para que nosotros cuando relacionemos inteligencias y competencias vayamos clarificando esta cuestión, las proponemos como medio y como fin. Pero esto es un principio de causalidad que hoy ya es que se nos queda enseguida corto, porque esto es, vamos, una causalidad directa, cerrada, de lógica positivista. Le tenemos que poner la otra dirección. Es que también, cuando estamos desarrollando competencias, terminamos desarrollando inteligencias. Es decir, por esto terminamos convirtiendo la causa en efecto y el efecto en causa. Porque este es el trabajo educativo mucho más complejo. Pero recordemos siempre ahí, para verdaderamente no perder ese hilo conductor, la conexión con valores educativos acordados que debería siempre impregnar un enfoque competencial. Y lo que distinguíamos entre
una inteligencia interpersonal y una competencia social y cívica que tenía una naturaleza diferente. Pero comenzábamos y arrancábamos y decíamos, claro, es que la normativa nos está diciendo que para desarrollar competencias e inteligencias, y nos ceñimos, como comentamos, a la orden básica, que por otro lado desarrolla los decretos de currículo, nos está hablando de más cosas. Nos está hablando de aprendizaje cooperativo, nos está hablando de aprendizaje basado en problemas, nos está hablando de proyectos y nos está hablando de metodología de pensamiento. ¿Cómo organizamos todo esto? Pues vamos a una relación, primero, de entrada con un análisis que es personal y que admite interpretaciones. Aquí tenemos las inteligencias múltiples y ahí tenemos lo que son hoy las competencias clave, porque recordamos que antes se llamaban básicas, la denominación ahora se ha acordado, se ha acercado a la denominación europea y la tenemos ahí reflejada. No os preocupéis que yo estas diapositivas de contenido las voy a enviar, elimino lo que son fotos y demás que veremos después, porque no tengo los permisos, pero estas que son de contenido y además son de libros míos, no tengo ningún problema, yo os los voy a enviar y tendréis mejores resultados. Pero sí os quería avanzar y por eso lo proyecto. Esto es una interpretación, porque cuando yo digo, aquí tenemos las inteligencias y aquí tenemos las competencias, fijaros que hay una columna que digo, vínculos sustantivos, porque además en algunas de ellas hay un paralelismo claro, es la relación entre las que son instrumentales, fundamentalmente la lingüística y comunicación lingüística están ahí. Pero luego tenemos lo que denominamos vínculos complementarios, y hay en los vínculos complementarios que hay interpretaciones, porque unos podemos acercarnos más a una competencia o una inteligencia a través del ejercicio de algunas subordinadas o de otras. Ahí es donde entra más el trabajo personal de los centros. Pero no cabe ninguna duda que este tipo de análisis, para luego lo que es el desarrollo práctico, nos lo tenemos que plantear. Nos lo podemos plantear y además darle nuestro sello personal sin ningún tipo de problemas. Sobre todo la segunda columna es, como decíamos, más interpretable, más dialogable, más propicia a acuerdos que pueda haber en los propios equipos de los centros. Y ahora vamos a situar en un mapa, este es un mapa personal, pero que yo lo he construido también para facilitarme a los centros una visión de lo que es toda esta terminología, que en principio, como decíamos, son luces, pero a veces parece que nos están ofuscando y que quedan confusas. Entonces tenemos competencias como fin y tenemos inteligencias como medio. Y luego hay una terminología que vamos a ajustar. Veis que en el peldaño siguiente yo he puesto una denominación, estrategia. Y este es un término, el de estrategia, que como veis lo diferencio de técnicas. Es muy corriente, incluso en las disposiciones legales y en mucha bibliografía autorizada, entre comillas, a emplear el término técnica y estrategia como si fuera un sinónimo. Creo que, sin embargo, desde el mundo de la orientación, esto se ha diferenciado siempre más. Y yo siempre planteo, incluso a alumnos con los que estoy directamente trabajando programas de pensamiento, les doy una pregunta y les digo, ¿tú qué prefieres ser en la vida? ¿Un técnico o un estratega? No hay ningún debate. Todos quieren ser estrategas. Porque entienden que el estratega está por encima del técnico. El estratega es el que diseña, el que traza planes, y el técnico es el que plantea elementos de camino, de herramientas más específicas. Entonces, claro, cuando yo hablo de proyectos, que ahora los llamo proyectos IMCC, porque aglutinan inteligencias y competencias, y subrayo mucho eso, fijaros. ¿Por qué? Porque a mí la metodología por proyectos me fascina. En estos momentos estamos haciendo unos proyectos fantásticos, pero a veces llego a los centros y lo primero que les digo es, tenemos que dar un paso, porque los proyectos se quedan en muchas ocasiones en decoración. La decoración es importante,
Porque transmitir a la comunidad lo que estamos haciendo y hacernos partícipes de algo común que realmente le esté dando también un encaje gráfico y plástico a nuestras relaciones es estupendo. Pero es que claro, el hacer por hacer, el construir por construir, el colgar por colgar, pues cuidado. Es decir, si ahí no hay pensamiento, y en los proyectos tiene que haberlo, tiene que haber una evolución, tiene que haber una toma de decisiones. ¿Por qué estamos haciendo este producto y no otro? Y a veces no interesa tanto el producto como el proceso que nos ha llevado a eso, porque va a ser lo que verdaderamente nos cambie. Entonces, por tanto, a los proyectos hay que meterles ya metodología de pensamiento. Y además los alumnos se vuelven locos, tomando decisiones con un 6 sombreros de pensamiento, con un CTF, como luego os mostraré, sobre lo que van a hacer. Y eso es lo que nos va a poner en otra disposición. Entonces, a lo mejor no hay que hacer tantos proyectos, porque igual hay que trabajar también unidades didácticas con elementos de aplicación, por supuesto. Pero en los proyectos tiene que haber aplicación y creación, y aplicación y creación. No son procesos mecánicos, necesitan mucho trabajo. Ninguno de los que estamos aquí podríamos haber hecho un proyecto en el primer curso de carrera. Ni lo hacen en arquitectura, ni lo hacen, es decir, los proyectos se hacen cuando hay una formación previa y sabemos qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y entonces luego vamos a aprender también y vamos a reforzar nuestros conocimientos de base, pero implican un progreso en todo lo que son habilidades de pensamiento y por ahí los tenemos que enfocar. Entonces, fijaros, yo el proyecto o el aprendizaje basado en problemas los presento como estrategias, son planes de acción. Y lo mismo nos ocurre con el aprendizaje cooperativo, que podemos poner al servicio o a la cabeza, como lo queramos llamar, del desarrollo de buenos proyectos y del desarrollo de aprendizaje basado en problemas. Y como aludíamos al principio, y no solamente cooperación desde el punto de vista del aprendizaje, cooperación desde el punto de vista también de la enseñanza, de ese trazado de acciones y de planes que verdaderamente sean significativos. Entonces, por tanto en el cooperativo como en los proyectos, como en las situaciones de aprendizaje basado en problemas, lo que vamos a hacer es utilizar técnicas de pensamiento, que luego, como veremos, cada vez son más variadas, disponemos de un abanico cada vez más significativo para trabajar con él. Y las técnicas para trabajar el pensamiento, yo tengo una denominación específica para llamarlas, os enviaré también documentación de esto que lo llamo 5G, porque son 5 grupos complementarios de técnicas. Bien, pero esos 5 grupos, ¿por qué 5 grupos? ¿Por qué no una técnica o 2? Porque complementariamente van a animar procesos cognitivos distintos. Porque hay técnicas muy buenas para analizar. Y hay técnicas muy buenas también, o mejores, para desarrollar el pensamiento crítico. Y hay otras que son fantásticas para tomar decisiones. Es decir, y según la situación, podemos emplear y podemos elegir. Antes no teníamos esa posibilidad, porque el abanico con el que podíamos contar era mucho más pobre. Sin embargo, hoy tenemos unas posibilidades muchísimo más amplias. Entonces, hoy tenemos distintos tipos de técnicas: círculo inteligente, rastreador de problemas, 6 sombreros de pensamiento, consideración de todos los factores, consecuencias y resultados. Hoy muchísimas. Muchos de vuestros colegios ya las están aplicando. Verano tuve un encuentro fantástico con los profesores de infantil de los colegios, creo que era de la zona noroeste, en José Luis, y me quedé admirada, porque traían ya, experiencias fantásticas y dudas para darle la vuelta, para reforzar, para fijar sobre las técnicas más complejas. Había hecho un trabajo verdaderamente extraordinario. Y claro, todas esas técnicas después se concretan en tareas específicas, que son ya lo que lleva de la mano el aprendizaje práctico en el aula de ese binomio complementario inteligencia-competencia. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, fijaros, esto significa que en la actualidad, desde la neurociencia fundamentada, como vemos, y dando salida
a otros aspectos de justificación y de razonamiento de todo lo que es inteligencias y competencias, se nos está diciendo que lo esencial es dar prioridad a la metodología, que lo que va a cambiar la educación en los próximos años es la metodología. ¿Por qué insisto en esto? Porque no siempre se está haciendo así y fijaros cómo las voces acreditadas nos lo están diciendo. Prioridad al pensar, al razonar. Y fijaros lo que nos dice Johnson. Esto sí que es clave, sobre todo para transmitírselo a los profesores. Las investigaciones indican que la instrucción con técnicas de pensamiento puede mejorar. Uno, fijaros, el dominio del contenido. Y dos, enriquecer la capacidad de pensar con niveles más elevados de pensamiento. ¿Qué nos están diciendo las investigaciones de las que nos habla Johnson? Que cuando juntamos, fusionamos los contenidos con técnicas de pensamiento, podemos aprender más y aprender mejor. Esto es muy significativo porque muchos profesores al principio piensan que la técnica de pensamiento es un trabajo más, es decir, un añadido más. Y ahora además de tener que enseñar la célula, tengo que enseñar una rueda lógica. Ya, es que si enseñas la célula con una rueda lógica, la van a aprender mejor, ese contenido, y además después van a estar en disposición del siguiente contenido a aprenderlo mejor, incluso cooperar. Ahora enseguida os voy a mostrar algún ejemplo. Y si necesitamos un argumento más, fijaros, esta es la prueba del PEN. Esto es lo que hace que muchos compañeros, que cuando les hablamos de más pensamiento, más dominio de contenidos, todavía no terminan de quitarse la telaraña de los oídos cuando decimos pruebas, exámenes, rendimiento. Ahí ya, ¿verdad? Parece que ellos, no solo por su culpa, ahí tenemos detrás, como sabemos, al sistema, a algunas derivaciones de las pruebas PISA y a toda la información social y la presión de las familias. Además, nosotros tenemos que preparar a los alumnos para que puedan desenvolverse en las pruebas. Claro que sí. O sea, yo no solamente quiero que piensen en mi clase de manera eficaz, quiero que también cuando tengan que competir, porque la vida es así, realmente ellos tengan las herramientas en su mano. Entonces, fijaros lo que nos dice este grupo de autores, y además bien recientemente. Está demostrado que cuando los alumnos piensan estratégicamente, saben no solamente qué estudiar, sino cómo estudiarlo, saben no solamente qué responder, sino cómo hacerlo según el contexto, pues no depende tanto de cómo se lo dice un profesor, cómo se lo dice otro, cómo le has formulado la pregunta en el examen, porque son más autónomos pensando. Entonces obtienen mejores puntuaciones en las pruebas. Esto, además, tiene una fundamentación neurocientífica que luego os la voy a dar en otra diapositiva. Porque es decir, yo te estoy dando un hecho, pero además te puedo explicar el porqué y lo vamos a ver. Pero aquí queda gráficamente sintetizado lo que estamos hablando en estos momentos. Fijaros, hace apenas 15 años, técnicas de pensamiento en abstracto. Yo tengo en mi casa todo lo que se ha publicado. Nombro continuamente a Eduard de Bono. Me encantan sus técnicas. Pero las técnicas de Eduard de Bono se aplican a 2 contenidos en abstracto y 2 contenidos de tutoría. Hoy, a los profesores esto no se lo podemos transmitir solamente porque no les resuelve nada. Es decir, los profesores quieren ver estas técnicas fusionadas con sus contenidos para ver de qué manera eso lo pueden llevar a una clase y luego los propios alumnos generar sus propios ejemplos que ahora enseguida os mostraré. Entonces, al principio teníamos técnicas para aprender a pensar. Ahora las sumamos con contenidos y esto que nos da mejora de resultados académicos internos y externos, pruebas internas y pruebas externas. Entonces, pero además, como decíamos, eso detrás tiene algo que es lo que verdaderamente nos importa. Lo otro son productos, pero ¿qué es lo que está ocurriendo interiormente? Que los alumnos transfieren, relacionan,
contenidos y técnicas, y por eso llegan en algunos momentos a algunos planteamientos estratégicos. Saben que esto lo puedo utilizar y me va a dar mejores resultados que aquello. Fijaros que nos hemos pasado años trabajando algunas técnicas concretas, resúmenes, esquemas, mapas de contenido. Mira que le hemos echado, mira que le hemos echado. Yo me he encontrado, y vosotros lo sabéis, alumnos en primero de una facultad que pasas al lado de su cuaderno y ves una página amarilla. ¿Por qué es la página amarilla? Porque es el color del rotulador fosforescente que tiene en la mano. Entonces me acerco y le digo, ¿te das cuenta que no tienes nada subrayado? Y me mira como diciendo, la pobre está fatal. Debe tener todavía muchos más años de los que aparenta. Claro, me dice, lo tengo todo subrayado. A ver, ¿qué te han dicho a ti que es subrayar? Y lo sabe, y me dice, destacar lo esencial. Pues si está todo destacado y todo es esencial, no hay nada accesorio. Bueno, sí, a lo mejor le tienes que dar un poquito a la vuelta. Entonces, por tanto, hemos estado hablando en muchas ocasiones de técnicas, el subrayado, el análisis a través del subrayado, mapas de contenido. Y los mapas de contenido les han servido para estudiar contenidos, pero ellos no saben hacer, la mayor parte de ellos, mapas de contenido, porque consideran que un mapa de contenidos es una cosa que tiene cajones y flechas, y con que hagas 3 o 4, con eso basta, porque no están sintetizando la información y no están integrando esa información. Entonces, por tanto, ahí tenemos que ir proponiendo esos progresos, es decir, para que verdaderamente se dé la transferencia que estamos buscando. Mira, aquí estoy yo en una clase, os digo que me gusta meterme en las clases y en algunas ocasiones me gusta hacer de profesora de esas clases, pero a mí me gusta mucho escuchar. Ya algunos me visteis ayer que yo tenía la tarde y como una señorita, yo me vine aquí a escuchar a mis compañeros que disfruto muchísimo. Pues mirad, ahí tenemos un grupo de alumnos de un colegio de Guadalajara, de Adora Brices, 5 años. 1:15 del mediodía, una mañana en la que había llovido y no habían tenido patio. Los padres, podríamos decir casi entre comillas, acorreando la puerta porque habían venido ya a buscarlos, pero ahí estaban los niños. Fijaros qué cara tienen, la misma que tengo yo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Participando de una actividad en la cual una profesora de infantil nos está planteando un reto de pensamiento. Esto a mí me hace mucha gracia porque de vez en cuando te encuentras cosas así. Los alumnos antes estaban 20 minutos concentrados en una tarea, hoy no llegan a 10 minutos. Esa es la tendencia, pero cuidado, depende de qué es lo que se esté haciendo en el aula. Y a los alumnos les gusta pensar. ¿Cuándo? Porque a todos los seres humanos nos gusta ejercitar, hacer aquello que se nos da bien, ¿verdad? Que lo hemos estudiado, nos da placer realmente repetir aquellas acciones que nos proporcionan satisfacción. Entonces, cuando los alumnos saben participar en asambleas en las que verdaderamente se les lleva, se les conduce, se les guía a pensamiento, participan de actividades de pensamiento. Entonces, fijaros lo que nos decía alguien por ahí, citó a Steve Jobs, y alguien le dice, a sus hijos les debe encantar el iPad. Fijaros lo que contestó él, no lo han usado nunca, mis hijos. Limitamos mucho el acceso de nuestros hijos a la tecnología. Con esto estamos hablando de que verdaderamente es importante estimular una metodología de pensamiento y no pensar que los alumnos solamente se muestran interesados por todo lo que tiene máquinas, por todo lo que tiene imagen, por todo lo que tiene números, etc. Porque todo esto nos va a directo. Entonces, por tanto, necesitamos espacios y situaciones que favorezcan la atención, porque esto también es neurociencia. Si no hay atención, no puede haber comprensión y no va a haber después recuerdo. Entonces, esto lo tenemos que destacar. Hay un tipo de actividades que tienen que limitarse a determinados momentos. Por ejemplo,
y ayer en alguna de las diapositivas de Alfredo yo lo veía, hay algunas situaciones de aprendizaje en grandes espacios que son muy estimulantes, pero que tenemos que ver también la interioridad, que las aulas y que los grupos necesitan conducciones concretas a través de procesos específicos, porque si no, realmente la atención no se concentra en objetos concretos, en objetos específicos de aprendizaje. Fijaros lo que nos decía también Steve Jobs. Cambiaría si pudiera toda mi tecnología por una tarde con Sócrates, porque los modelos de aprendizaje basado en el pensamiento están utilizando en muchas ocasiones estas situaciones y estas experiencias de diálogo socrático que nos llevan a avanzar por esos caminos de pensamiento, por esas rutas que luego van a familiarizarnos también con muchos conceptos. Bien. Entonces, por tanto, fijaros, ¿qué es y qué supone una metodología que estimula los modelos de pensamiento que ahora vamos a pensar? Uno, nos va a favorecer procesos de orden superior. Y esto implica, fijaros, que esta crítica que hace unos años se planteó muy generalizada a las competencias, hoy afortunadamente ya es residual. Por decir, bueno, es que las competencias solo piden aplicar. Claro, la gente por aplicar debía entender, bueno, pues dibuja, no, perdona, ¿qué dibuja? Perdona, ¿qué construye? Perdona, ¿qué comunica? Entonces, las competencias llevan tras de sí aprendizajes complejos. Y además recordamos que en las competencias hay también una evolución. Entonces, en definitiva, estamos hablando de aprendizajes de orden superior, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, creación. Todo eso hoy ya lo tenemos. Pero con esta metodología también estimulamos y favorecemos la comprensión. Y además, con la misma metodología vamos a poder aplicar contenidos de distintas áreas, de distintas materias, en distintas etapas. Por eso conseguiremos que los alumnos primero se hagan técnicos y después estrategas, porque los van a tener formando parte y organizando sus propios procesos cognitivos. Mirad, aquí tenemos hoy a un grupo de alumnas que han creado un tablero de las historias, una técnica que emplean muchos de vuestros centros y ahí metemos distintas inteligencias y competencias. Estas alumnas, en un centro, han elaborado este tablero de las historias, ella aplicando ya algunos contenidos sobre la localidad y lo elaboran para que después lo utilicen alumnos de infantil. Estamos viendo ya proyectos que en muchos de vuestros centros se están haciendo de una manera maravillosa, es decir, implicar a los alumnos en los procesos de aprendizaje de otros alumnos, porque sabemos que esto es enormemente estimulante. Y aquí tenemos a alumnos trabajando ya, alumnos de infantil trabajando con tableros de las historias. Uno aparece, inventa una historia, pero cuidado, esa invención de la historia sigue unos pasos que se le han dado, que él contextualiza la data, pero tiene una ruta de pensamiento. El alumno no sale allí a inventarse una historia de cualquier manera. Que ya sabemos que los alumnos de infantil, ¿verdad?, pueden empezar a contarte la Cenicienta. Esto nos lo explicaba muy bien Piaget, que lo habéis citado por ahí, y a los 2 minutos ha pasado por Blancanieves, Barba Azul y todo lo que le piden, porque realmente le falta ese orden mental y va juxtaponiendo elementos de diferentes historias. No, nosotros pedimos que esos alumnos sigan una ruta de pensamiento, al principio muy guiados por la profesora, después de manera más autónoma. Y luego el resto de los compañeros la van a continuar. Y en ese tablero de las historias no solamente se trabaja el lenguaje, es que vamos a trabajar también el espacio. Y vamos a trabajar también los números y las operaciones, es decir, desde ahí se crean ya situaciones de planteamiento y de resolución de problemas, porque estamos estimulando distintas inteligencias para hacer alumnos competentes en distintos ámbitos. Mirad, esta podría parecer una actividad de plástica. Bueno, mucha atención a este tipo de propuestas, porque esta es una de las luchas que yo estos años estoy manteniendo de una manera feroz. Bien, a mí me encanta y estoy, bueno, realmente haciendo todo lo que puedo por la cruzada en defensa de una educación inteligente. Pero hay algunos elementos, algunas herramientas que nos están dando un paso y
a veces se presentan como un fin. Por ejemplo, las paletas. Yo veo algunas paletas en las cuales se toma un tema, el que sea, y a partir de ahí vamos a trabajar con todos los símbolos. Entonces, se canta una canción, se hace un mapa, se imita no sé qué. Ya tenemos las inteligencias múltiples estimuladas. Yo digo, cuidado, ahí tenemos un primer paso. La paleta nos da conocimiento integrado, globalización. La idea de que un contenido, si lo planteamos con símbolos distintos, con palabras, con números, con imágenes, se va a enriquecer y su representación va a ser muy completa. Ahora bien, yo os pregunto, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis dibujado a lo largo de vuestra vida escolar más de 400 mapas? Casi todos, ¿no? No veo que levanten. ¿Cuántos habéis dibujado más de 400 mapas? Muchísimos, ¿no? ¿Tú no has dibujado 400 mapas? Qué suerte, ¿Me tienes que decir dónde estudiaste? Bien. Canción, claro. Oye, es que no me vales como ejemplo, claro. A ver, canciones. ¿Cuántas canciones hemos cantado a lo largo de nuestra vida? Vamos a ver. Mi inteligencia visoespacial es pobre, no. Lo siguiente, o sea, es verdaderamente catastrófica, raya en la mendicidad. Y he dibujado muchos mapas, es decir, como al mapa tú no le des una actividad de pensamiento, pues el alumno mecánicamente se pasará. ¿Es malo dibujar mapas? No, Dios nos libre, pero lo mismo digo con canciones, cantar por cantar o escuchar por escuchar, pues puede convertirse en una actividad mecánica. Entonces, por tanto, siempre tiene que haber situaciones de pensamiento. Pues mira, aquí tenemos una experiencia que hicimos muy bonita, la planteamos de manera interdisciplinar, en muchos de vuestros centros se habrá replicado, efectivamente ya adaptándola y contextualizándola, porque forma parte del material que la editorial SEME ha dado con proporción a los profesores que utilizan esta metodología. Mirad, vamos a un centro, con un grupo de compañeros diseñamos y con la profesora del aula una actividad. Bueno, fue una actividad de ciclo, había en infantil, primaria, los diferentes cursos. Analizamos el cuadro del campo de amapolas de Monet. Y los niños en asamblea, con el cuadro proyectado, lo analizan. Es decir, piensan sobre el cuadro. ¿Qué colores hay? ¿Qué personas? ¿Cómo están ubicadas? ¿Cuántas? Es decir, y ahí vamos manejando y trabajando todas las inteligencias. Una vez que han analizado el cuadro, va a haber una persona que les va a explicar algunas cosas sobre el color y algunas herramientas sobre cómo aplicar ese color. Y en un gran mural que tenemos ahí, los alumnos hicieron una obra colectiva que era ya su expresión del campo de amapolas. Y aquí está un compañero estupendo que se llama Juanjo, que les iba diciendo que los grandes artistas cuando van a pintar se acercan, luego se alejan también para ver su obra, es decir, cosas así. Y después de realizar esa actividad, los volvíamos a sentar y hablábamos de lo que habían hecho y de lo que habían sentido también, es decir, actividades que impliquen ir pensando. Aquí tenemos una propuesta relacionada con una técnica que después os voy a mostrar con lenguaje verbal, que es la entrevista. Niños de infantil que son entrevistados por otros compañeros planteando unas preguntas que siguen una ruta de pensamiento. Aquí vemos un grupo de profesoras, estas que os comentaba, de un colegio de Granada, que es un oasis en medio del desierto. O sea, tú te bajas en un coche allí, como no entres corriendo, al colegio entras ya colocado. Es un barrio en el que la droga está por todas partes. Pero entras a este colegio y tienes ahí ese equipo de profesoras que son de morir por ellas, trabajar con ellas, porque es que han hecho allí un espacio de pensamiento que es admirable. Aquí es donde vino la madre que quería un hijo astronauta, porque veía que allí iba a haber posibilidades. Y estos son los niños de Nepal que están trabajando con la misma metodología de pensamiento, es decir, la hija de una compañera, ¿verdad? Porque también hay jóvenes muy implicados, que se fue a trabajar un verano a Nepal y estuvo implementando con ellos algunas de las técnicas y realmente comprobamos cómo funcionaban ahí. Fijaros, os decía antes Ramón y Cajal, lo que nos decía Cajal, las ideas no duran mucho, hagamos algo con ellas. Lo importante es pensar con esas ideas para que queden, para que se proyecten, para que cuajen. Entonces, aquí
Aquí hay un término que habéis visto que yo no utilizo, que es rutinas de pensamiento. ¿Por qué? Porque es una adaptación del lenguaje anglosajón al español. Y nos da lo que nos da, y el lenguaje evoca. Pues a mí la palabra rutina me evoca lo mismo que al diccionario de la Real Academia. Costumbre, hábito adquirido, que no requiere tener que reflexionar o decidir. Habilidad, que es únicamente producto de la costumbre. No pasa nada porque se utilice, que hay mucha gente que lo está haciendo, pero digo, me veis siempre utilizar técnicas, os explico por qué. Entonces, ¿por qué? Porque cuando empleamos las técnicas, lo que intentamos hacer es el pensamiento más eficaz. Ortega decía que la técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo, es decir, y efectivamente cuando yo pienso con una técnica, estoy ahorrando esfuerzo. Esta cita, que no os agobiéis, que os la mando, es la que nos explica neurocientíficamente qué es lo que le ocurre. Si tú aplicas reiteradamente una técnica de pensamiento con distintos contenidos, esa ruta la grabas. Y al grabarla, la tienes no rutinizada, tienes ese camino o esa vía. Cuando te llegan con los contenidos, la memoria a corto plazo no se agota en procesos mentales porque eso los tienes ahí y entonces puedes recibir más información sobre ese contenido. Y esa es la explicación neurocientífica que nos demuestra por qué los alumnos que ya dominan algunas técnicas de pensamiento, cuando ahora se enfrentan a textos y luego les dices que subrayen, ya saben que tienen que subrayar y ya no se ponen a subrayar cualquier cosa. Y subrayan cosas relacionadas con el espacio, con el tiempo, con la causa. Bien, entonces, esta cita, este es un abanico, del cual os voy a mostrar dos ejemplos con el que estamos trabajando. Por eso decíamos técnicas en plural. Queremos estimular el pensamiento y claro, es que hay muchos tipos de pensamiento. Necesitamos, además, el ser humano tiene que ser lo suficientemente inteligente y competente para, allí donde tenga que resolver un trabajo sencillo, aplique lo sencillo, ¿verdad? Y donde tenga que aplicar algo complejo, aplique lo complejo. Porque si no, no es estratégico, es técnico. Y técnico de bajo nivel. Nosotros queremos de alto nivel. Entonces, tenemos que ir pensando que lo que estamos construyendo en estos momentos, técnicas precisas para los distintos tipos de modelos de pensamiento que queremos estimular. Y vamos a ver algún ejemplo. Mirad, con el pensamiento práctico, pero en el sentido que nosotros lo utilizamos, es decir, práctico, competente, aplica conocimiento. Seleccionamos una técnica de Bono que yo he adaptado para relacionarla con tareas concretas. Entonces, fijaos, esta es una tarea que resolvieron alumnos de un colegio de Pamplona este año pasado en un proyecto que se titulaba Sano, Sano, Rico, Rico. Ya os imagináis de qué iba el proyecto. Pues entonces se les planteó a los alumnos el siguiente problema, la siguiente tarea. Sois fruteros, tenéis que pensar 5 razones para que la gente compre nuestros productos y ganar así el premio al empleado de la semana. Las razones, pues de discutirlas, las tendréis que poner en un cartel para anunciaros que sea atractivo para los clientes. Pues aquí tenéis el cartel que ganó con el contenido que ganó. Este era el título. Los alumnos iban a poner en su mercado. Esto para, compra mi fruta porque te resfriarás menos, tendrás la piel más suave. Está deliciosa, huele muy bien y tiene un buen precio. Esto es directamente para que una campaña de marketing nos contrate, decirme si no, porque fijaros cómo aplicando el CTF fueron capaces de dar con un grupo de razones muy significativas. Pensamiento crítico, otro de los modelos de pensamiento. Ahí tenemos entre las técnicas una, la rueda lógica. Identificar, comparar, la causa-efecto, argumentar. Esta técnica, a finales de los 90, yo solamente la empleaba con alumnos de secundaria. Hoy los alumnos de infantil te hacen unas ruedas lógicas enormes, y son capaces de pasar por todos esos procesos, claro, según los compañeros. Pero fijaros lo que hacen algunas profesoras. Es que aquí tenemos una rueda lógica de la gallina que es de morir por ella. Entonces te va mostrando todo el proceso
de identificar, de comparar, de causa-efecto y al final, ¿qué haríamos nosotros sin las gallinas? Todo lo que nos perderíamos en esta vida, es decir, aplicado a contenidos concretos, tú puedes seguir esa ruta de pensamiento. Esta otra profesora hizo una rueda lógica en gráfico sobre el invierno. Y aquí tenemos ruedas lógicas ya no de profesores, hechas por alumnos. O sea, un grupo de profesores en un centro, secundaria, todos están aplicando cada 2-3 meses la misma técnica en sus contenidos. Se explica en tutoría y luego se adapta. Pues aquí tenemos un grupo de alumnos, un equipo de alumnos hizo esa aplicación para sus compañeros porque se convierten en un elemento de aprendizaje para sus compañeros sobre el barroco. Estos lo hicieron, la rueda lógica sobre la energía nuclear. Estos lo hicieron sobre la generación del 98. Estos otros lo hicieron sobre la energía geotérmica. Es decir, vamos viendo cómo con la misma técnica tú resuelves distintos contenidos. Un grupo de alumnos que tenga un profesor de lengua, de matemáticas, de sociales, de que periódicamente les lleven a aplicar, a tratar determinados contenidos con esas técnicas, pero no porque lo hace el profesor, no solamente es trabajo con el profesor, es que esto es un tipo de trabajo que facilita mucho el cooperativo con los alumnos o el individual o con parejas. Entonces, ellos mismos después construyen elementos que van a compartir con sus compañeros, con lo cual va a facilitar mucho los procesos de pensamiento y los procesos de relación y de aprendizaje recíproco que los van a hacer mucho más competentes. Fijaros, pensamiento sistémico, técnica 6 sombreros de pensamiento. Esta la estamos haciendo ahora, es de esta semana, con un colegio en el que estamos trabajando un proyecto sobre los Juegos Olímpicos. Entonces, partimos de un CTF. Sois miembros del equipo asesor en la Concejalía de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Tenéis que pensar situaciones para intentar convencer al COI de las bondades de nuestra ciudad, que ya sabemos que no ha tenido hasta ahora mucha suerte Madrid, para ser la próxima sede de los Juegos Olímpicos. Entonces van a tener que construir 6 razones con un CTF. Pero aquí ya damos un paso más, no solamente CTF. Y ahora, con los 6 sombreros de pensamiento, tenéis que difundir. Tenéis que determinar cómo difundiríais esas razones para que llegaran a mucha gente con un tipo de anuncio y además elaborar esa propuesta. Por tanto, vamos viendo cómo en proyectos vamos implicando estas distintas técnicas, que en este caso son los sombreros de pensamiento. Vamos a la última, pensamiento creativo con la entrevista. Mirad, esta es una de las técnicas que mejores resultados nos está dando en los centros y que más busca a profesores y alumnos. Pero hay que tener cuidado con ella. Yo siempre digo lo siguiente, ¿por qué? Porque la gente confunde la creación con la imaginación desbordada y desasosegada. La creación es un proceso, es decir, Picasso, antes de llegar a sus cuadros cubistas, primero sabemos cómo pintaba Picasso en sus cuadros realistas, y si nos vamos a ciencia, técnica, siempre es lo mismo. Entonces, para llegar a aplicar una buena entrevista, antes hay que aplicar técnicas como antes hemos visto, ruedas lógicas o análisis asociativo, porque los alumnos tienen que saber qué preguntar. A mí me han dicho niños de infantil que los periodistas de televisión no saben preguntar, porque ellos están acostumbrados a ejercitarse en entrevistas en las cuales aparece un interlocutor y al hacer la simulación ellos le preguntan sobre el dónde, sobre el cuándo, sobre el por qué, sobre el para qué, y de repente ven a un Cristiano Ronaldo, a un Messi, a un Guardiola y el periodista enfrente, y luego otro, la misma pregunta, es que los dejan salir crudos, o sea, aquí no se está aplicando nada. Lo que trabajamos son unas entrevistas con unos organizadores que los alumnos lo que van haciendo es contextualizar las preguntas. Y os voy a mostrar algunas propuestas muy breves porque acabamos ya. Entonces, fijaos, aquí tenemos un producto elaborado con uno de vuestros colegios. ¿Quién es aquí del colegio profesional Asaide y Paterno? ¿Quiénes son los orientadores, las orientadoras? Pues esta se hizo el año pasado en una situación de taller. Pues fijaros, presentamos contenidos, lo hacen los profesores, por medio de una entrevista. Es muy elaborada, pues tenemos creativa porque trabaja con muchas metáforas. Y fijaros el predicado,
me pongo encima lo que sea y cambio de complementos constantemente. Buenos días, vamos a entrevistar a un predicador, acusado en ocasiones de ser metrosexual por llevar tantos complementos. Buenos días, hoy vengo algo impersonal, sin complementos y sin él. A veces mi compañero de piso está oculto. ¿Y cómo es eso? Le gusta mucho jugar al despiste, es decir, está omitido. Suele ocurrir con mucha frecuencia, es bastante fiel, aunque tiene pánico a las granizadas, a los truenos, a la lluvia, y cuando esto ocurre, desaparece. Todo esto sigue, son algunos ejemplos. Entrevista a la tilde. Fijaros el titular de la tilde. Las esdrújulas son mi ojito derecho. Aquí tenemos. Y fijaos, a la tilde se le pregunta, ¿qué tal su relación con su marido, la sílaba tónica? Según la palabra. Tiene un carácter tan fuerte que a veces nos llevamos bien y otras no nos soportamos. Y con su suegra, la sílaba átona, pues ya sabes cómo son las suegras, no me puede ni ver. Entonces, vamos viendo cómo presentar contenidos. Entonces, fijaos, los profesores en una situación de taller y con unas normas construyen ejemplos. Hemos visto entrevista predicado, aquí tenemos ecuación de primer grado, llámame X. Pero fijaros, esto ya nos va dando, estamos hablando de técnicas para estimular la creatividad, y esto me ocurre el año pasado, en un taller en Zaragoza, en un colegio de escolares. Explicamos la entrevista, vemos ejemplos de entrevistas. Aquí lo primero a recordar es, primero concepto, después ejemplos, ahora te doy una herramienta y tú. Pero ya los profesores enseguida a veces se calientan, para bien, y me dice un grupo, oye, y en vez de una entrevista, porque también les había puesto un ejemplo de un diálogo, ¿podríamos hacer una mesa redonda? Ah, pues vale. Hicieron una mesa redonda que se titula Hablan las funciones. Entonces iban apareciendo las distintas funciones, os muestro la entrada y dice periodista. Continuando con el ciclo Habla las matemáticas, tenemos hoy un programa muy especial. Vamos a ser testigos de una mesa redonda. Yo lo leo porque como estoy medio ciega, ayer estaba detrás y no veía, es por facilitar. De unas representantes que funcionan pero muy bien. Un aplauso para nuestra contertulia. Bienvenida se llama función lineal. Soy una función lineal, pero mis amigos me conocen como la En pocas palabras, sus peces, ante todo abstemio. Siempre estoy en 0 a 0. Soy un auténtico chollo para mis amigos cuando vamos de copas. No me importa que la policía me haga soplar, siempre doy 0 a 0. Pero pues la intervención y la participación de las restantes era igual. Pero ahora fijaros, os muestro lo que pasa en esas clases. Uno de esos profesores que estaban en ese equipo llega después a su clase, explica, aplica algunas técnicas creativas y nos encontramos unas semanas después con estos productos. Es decir, una alumna de primero de la ESO, vamos viendo cómo es capaz de crear un cómic. En este cómic fuimos haciendo el análisis, cómo estaban trabajadas todas las inteligencias y todas las competencias. No es un alumno con imaginación sin más, es un alumno que está mostrando a sus compañeros después un contenido de una manera creativa y un contenido que sigue un orden lógico. Entonces, era una huelga en los corpúsculos, decía. Y en un momento de ese cómic decía, si los lisosomas no digerían las sustancias, los ribosomas no fabricaban las proteínas, los retículos endoplasmáticos no podían transportar y almacenar proteínas y nadie cumplía su función. Es decir, fijaos el concepto de sistema, cómo lo ha transmitido este alumno siguiendo una línea de pensamiento. Y aquí tenemos otra aportación verdaderamente fantástica de otra alumna que ayer ya estaban trabajando decimos, la entrevista, las mesas redondas, los diálogos. Y aquí hizo un diálogo entre diamante y topacio. Porque fijaros todo lo que es el proceso. Inteligencias, competencias, con técnicas precisas, incluyendo cooperación, nos va dando que primero los profesores en equipos crean proyectos fantásticos, los llevan a sus clases, los alumnos se encuentran el mismo proceso, contenido académico, contenido de pensamiento, ejemplo, me dan a mí la herramienta, ahora lo elaboramos nosotros, porque el profesor no puede ni debe que aprender a decir, es que yo no puedo, es que ni debes. O sea, porque si no al final vamos a estar como siempre. Antes les dábamos los contenidos académicos machacados, que hoy sabemos que los tienen que construir con las técnicas de pensamiento, lo mismo, les damos un ejemplo y ellos
las tienen que ir aplicando y les encanta y lo hacen fenomenal. Pero esto es un ejemplo de una alumna que fijaros cómo en esa clase, porque esto lo multiplicamos por 10 productos que finalmente el profesor aprobó para difundir. Si en una clase están circulando materiales de este tipo, el nivel de los alumnos es que cambia. Fijaos, fui campeón de las, mirad, diamante, topacio, diamante, viejo amigo, ¿cómo estás? Bien, no te veía desde que hemos ascendido una escala, eres carbono puro, y planta ahí la escala de Mohs. Es verdad, oye, ¿sigues con los niveles de flúor elevados? Sí, no sé cómo bajarme el flúor. Espera, ¿tú has ido al gimnasio? Sí, se nota. Fui campeón de las mineralimpiadas de resistencia al rayado. Madre mía, y pensar que de pequeño estabas como talco. Pues claro, fijaros cómo va presentando los contenidos, cómo sus alumnos los van aprendiendo con algunos de estos intercambios, pues efectivamente la cosa va cambiando. Bien, entonces comenzamos diciendo, con tantas luces es imposible ver el auténtico resplandor. Pues yo creo que no, si lo llevamos bien. Que con formación, que con cooperación, que con análisis, que con reflexión, las luces nos tienen que iluminar, no nos pueden nunca confundir. Y esto es lo que nosotros nos estamos planteando. Decíamos, competencias e inteligencias, realidad o reto, las dos cosas. Es decir, hoy ya son una realidad, tenemos herramientas, pero vamos creciendo de día en día. Porque antes nos inspiraban solo grandes nombres y hoy nos están inspirando nuestros compañeros y nuestros alumnos. Y esto es imparable, o sea que dentro de unos años vamos a tener unas herramientas cada vez más enriquecedoras y cada vez más eficaces. Así que por mi parte, nada más, muchísimas gracias.